¿Cómo les va? Vamos a dar inicio a una nueva unidad, que es la unidad de la lógica, ¿sí? Me gustaría que no se asusten más aquellos que han tenido la oportunidad de cursar quizás con el profesor Speicher y han visto un poco lo que es la lógica clásica, ¿sí? Eh, Nosotros más que nada vemos a la lógica en una de sus dos grandes partes que tiene, ¿sí? Bueno, pero comencemos hablando primero de la lógica. Nosotros usamos, quizás en este curso nos hemos encontrado eh, con la raíz de la palabra lógica, que es logos, ¿sí? Cuando veíamos el origen de la filosofía como paso del mito al logos. Veíamos que era el pasar de las explicaciones míticas a las explicaciones más racionales, ¿sí? Pero también la usamos muy comúnmente a las palabras. A veces en muchos juegos que vienen en los diarios, dice, ahí aparece juegos de lógica, ¿sí? Juegos lógicos, o también, por ejemplo, no sé si han escuchado hablar de la conciencia fonológica. ¿Está? La palabra logos, en su primera acepción en el griego, significa justamente palabra, ¿sí? Ese es el primer significado de logos. A eso se refiere inclusive, por ejemplo, cuando la Biblia dice Jesús es el logos de Dios, ¿sí? Es la palabra de Dios, ¿sí? El verbo, ¿sí? Esa palabra, por eso en castellano, en latín, se lo tradujo como verbo, ¿sí? Verbum en latín también significa palabra. La segunda acepción, como ya un poco la habrán, ya le hemos dicho cuando hablábamos de pasar del mito al logos, es el significado de razón, ¿sí? La filosofía es como pasar del mito a la razón. O es cuando hablamos de juegos lógicos, ¿sí? Juegos donde nosotros tenemos que pensar, encontrar cierta razón en el mecanismo de algunos juegos para sacar una secuencia, etcétera, ¿sí? Y bueno, también usamos como racional. Y también Aristóteles decía, por ejemplo, en esa clásica definición, el hombre, ¿sí? Son logicón, que se tradujo como ser racional, ¿sí? O también decía animal que tiene logos, ¿sí? Tiene razón. Pero no solamente era que tenía razón, sino también el hombre es el ser que posee el lenguaje, ¿sí? Esos son los tres acepciones más comunes de la palabra logos, ¿sí? Entonces lógica tiene que ver con esto. En cuanto a cómo disciplina, la lógica, ¿sí? Es una disciplina encargada de determinar cuándo los razonamientos son correctos o son incorrectos, ¿sí? Es de discernir tanto la corrección como la validez de los razonamientos, ¿sí? Eso es la lógica como disciplina, ¿sí? La lógica se va a dividir en dos partes. Nosotros tenemos una lógica informal y una lógica formal, ¿sí? Formal, tomemos primero la segunda acepción, que es la que nosotros no vamos a trabajar. La lógica formal se encarga de determinar cuándo los razonamientos son correctos, incorrectos, válidos o inválidos, de acuerdo a sus estructuras lógicas, independientemente del contenido de los razonamientos, ¿sí? No importa, en definitiva, de qué es lo que nosotros estamos hablando, sino que lo que nos interesa es encontrar cuáles son esas estructuras lógicas con las cuales se construyen los razonamientos y esas estructuras son válidas o inválidas, ¿sí? Por eso esa parte de la lógica clásica tiene mucho que ver con la matemática. Quizás algunos de los que hayan egresado hace poco del secundario pueden haber llegado a ver en quinto año en matemática
algunos aspectos de la lógica matemática, ¿sí? Y por ejemplo, en álgebra, cuando o funciones, en matemáticas, cuando trabajábamos exclusivamente con funciones que eran prácticamente todas fórmulas llenas de números, que a veces a X, a Y le poníamos un número, pero la forma de operar era la misma y cambiábamos los valores del resultado dependiendo del valor de los números. Pero las estructuras, en cuanto a fórmulas, eran exactamente las mismas, ¿sí? Bueno, entonces la lógica formal, ¿sí?, se basa en determinar tanto la corrección como la validez de los razonamientos en cuanto a sus formas o estructuras lógicas, ¿sí? Por eso es formal. No nos interesa tanto, como les decía hace rato, de qué estamos discutiendo, ¿sí? Eso no nos interesa. Nos interesa más que nada si esta forma, esta estructura lógica es correcta, y si es correcta, si es válida o no para utilizarla en determinadas circunstancias. En cambio, la lógica informal va a basar la búsqueda de la corrección, incorrección, validez de los razonamientos, sí poniendo el aspecto en lo que se dice, en el contenido de los razonamientos, ¿sí? Por eso también otro nombre de la lógica informal es lógica material, ¿sí? Porque aquí a nosotros nos interesa la materia sobre la que estamos discutiendo, ¿sí? La materia. Es decir, ya sea que nosotros estemos razonando, haciendo un debate sobre economía, sobre política, sobre la misma historia, que estemos debatiendo de educación, que estemos debatiendo de fútbol, ¿sí? Eso sería la materia, en lo que nosotros estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo, ¿sí? Entonces ahí nosotros vamos a buscar la corrección, validez o invalidez de los razonamientos. Por eso la parte de la lógica informal tiene mucho que ver con las cuestiones del lenguaje, que es lo primero que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Quizás el año pasado yo no tengo, bueno, yo más o menos conocí el programa de la otra profesora que solía dar el taller de primer año, ¿sí?, relacionado con la lectura y escritura académica, ¿está? Pero que donde sí tenían, por ejemplo, el apoyo de lo que era la semiótica. No sé cómo lo trabajaron ustedes el año pasado, ¿sí? Pero la disciplina en la que se basa la lógica informal para hacer su estudio y su análisis es la semiótica, ¿sí? ¿Qué es la semiótica? La semiótica es la ciencia de los signos en general, ¿sí? Una disciplina que tiene como centro de estudio los signos, porque los lenguajes están construidos a partir de signos, ¿sí?, de signos convencionales, también llamados símbolos, ¿sí? Un signo es una entidad, un signo es un algo que remite a alguien a otra cosa. Esa relación entre ese algo y esa cosa a la que lleva a quien interpreta el signo puede darse de dos formas. Puede darse de una forma natural o de una forma convencional, ¿sí? Por ejemplo, el humo es signo de fuego, de combustión. Yo veo humo y enseguida me remite a pensar en algo que se está quemando, ¿sí? Lo relaciono enseguida con el fuego, ¿está? Yo soy el alguien. El humo es la entidad y esa cosa a la que me remitió es el fuego. O por ejemplo, si tuviera fiebre, ¿sí?, la fiebre es un signo. En el caso de la medicina le llamamos síntoma, ¿sí? Es un síntoma. Bueno, pero la fiebre es un signo de que hay una infección, ¿está? Si no hay una infección, no hay fiebre, ¿sí? Entonces remite, por ejemplo, el intérprete, puede ser el médico, un enfermero, etcétera, de que si la persona tiene temperatura alta es porque hay una infección en curso en su cuerpo, ¿sí? Bueno, esa relación yo no la inventé, esa relación yo la descubro de una forma natural. Por eso hablamos de signos naturales.
En cambio, cuando la relación es inventada por el hombre, porque el hombre crea ese signo, ¿sí? Un signo artificial, que puede ser también, por ejemplo, un icono, una señal, ¿sí? O también usar cosas naturales, como por ejemplo las clásicas señales de humo que hacían los indios, ¿sí? Ya eran símbolos. ¿Sí? Bien, ¿por qué? Y porque la forma del humo era de una manera distinta, entonces el que veía esas formas interpretaba cuál era el mensaje, si había peligro o no había peligro. ¿Sí? Entonces, el hombre determina cuál es la relación y el significado, esas relaciones entre el signo y lo que significa. ¿Sí? Entonces, a eso nosotros llamamos símbolos. ¿Sí? Es decir, un símbolo es lo mismo que un signo. ¿Sí? La diferencia podría ser, para que seamos bien claros y precisos, es que el símbolo, ¿sí? La relación se da entre lo que es y a lo que me remite de una forma natural, y en el símbolo esa relación es artificial, es creada por el hombre, convenida por el hombre. ¿Sí? Por ejemplo, una luz roja. Una luz roja, por ejemplo, ahora en la camarita, esa luz roja es señal de que estoy grabando. ¿Sí? Simboliza y a mí me da la interpretación de que yo estoy grabando. En cambio, en un semáforo, esa luz roja significa detenerse, de que no podemos avanzar. Y así, por ejemplo, una luz roja puesta en una antena alta, ¿sí? Una antena de radio, es una baliza, es un símbolo que pone atención, por ejemplo, a vehículos aéreos, aviones, helicópteros, etc. ¿Sí? Bien, el hombre ha creado cuál es esa relación. ¿Sí? El hombre ha creado, ha determinado cuál es esa relación. Lo mismo que, por ejemplo, las banderas en las playas. El color de la bandera, si es roja, si es negra, si es blanca, si es verde, azul, etc., tienen distintos significados. ¿Sí? Bien. Y los lenguajes, decíamos, están construidos de signos convencionales. ¿Sí? Las letras, las palabras son símbolos. Pueden darse quizás de forma natural en nosotros, pero son signos, ¿sí? Son símbolos con los cuales nosotros construimos significados y los usamos para la comunicación. ¿Sí? Nosotros vamos a ver las cuestiones del lenguaje porque justamente el lenguaje es importante. El lenguaje es nuestro vehículo de comunicación, de poder expresarnos, de darnos a conocer, de ponernos en contacto, de expresar nuestras ideas. ¿Sí? Porque las ideas son inmanentes a nosotros. Es decir, se desarrollan dentro de nuestro razonamiento. Pero si yo no expreso lo que pienso o lo que siento, el otro no puede saberlo. ¿Sí? Y por eso es la importancia del lenguaje. Nosotros vamos a ver, ¿sí? Basándonos en la semiótica, por ejemplo, la clasificación de los lenguajes, ¿sí? Porque hay lenguajes que son llamados naturales, los lenguajes llamados formales y los lenguajes llamados técnicos. ¿Sí? Vamos a definirlos y conceptualizarlo a cada uno de ellos. ¿Sí? Y también ver distintos problemas que se relacionan con las ramas que nos propone la semiótica. ¿Sí? La semiótica tiene 3 ramas. La primera es la sintaxis. ¿Sí? Esa va a expresar las relaciones de los signos entre sí con total independencia de los significados. Nosotros conocemos reglas sintácticas básicas en muchas disciplinas, no nos quedemos solamente con el área de la lengua. ¿Sí? Por ejemplo, pero usemos un ejemplo de lengua. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros conocemos las reglas, ¿sí? La regla sintáctica de que toda oración debe comenzar con una mayúscula y termina con un punto. ¿Sí? Y también la otra regla es que todo lo que comienza después de un punto o inicia un párrafo también va con mayúscula. Otra regla sintáctica que conocemos es, por ejemplo, la regla de la concordancia. ¿Sí? Yo no puedo decir la pared
blanco o la pared es blanco. Yo voy a decir que la pared es blanca. Hago concordancia de género entre el sustantivo y el adjetivo que estoy usando. ¿Sí? Y no me importa de qué estoy hablando, si estoy hablando de pared, de mueble, etcétera, o del color en definitiva, la concordancia, la regla del género y del número es esa. El sustantivo concuerda con el adjetivo en género y número. ¿Sí? Bueno, esas son reglas sintácticas. O por ejemplo en las matemáticas también teníamos reglas sintácticas. ¿Sí? No sé si alguno tiene niños y que ha estado trabajando haciendo las tareas en este tiempo, ¿sí?, de pandemia. Por ejemplo, trabajar las sumas, ¿sí? Cuando teníamos sumas de varias cifras y ubicar las unidades con las unidades, decenas, centenas, unidades de 1000, ¿sí? Porque de lo contrario, si yo ubicaba a un número 1948 más 23 y yo al 3 lo pongo abajo del 4 y no abajo del 8, ¿sí?, ya estoy violando una regla sintáctica. Y esa suma no va a ser correcta, ¿sí? Porque yo fallé en una regla sintáctica. Bueno, la segunda rama de la semiótica, ¿sí?, es la semántica. La semántica ya establece, ya estudia las relaciones entre el signo y los significados. ¿Sí? En el área de lengua, por ejemplo, nosotros tenemos la cuestión semántica de ver justamente las palabras y sus significados. Y la tercera rama de la semiótica va a ser la que llamamos nosotros pragmática. ¿Sí? La pragmática ya en cambio va a basar su estudio en la relación entre los signos, ¿sí?, entre sus usos, funciones y también en los aspectos sociales y emocionales que tienen las palabras. ¿Sí? Eso es lo que, y bueno, esas tres ramas, a partir de eso, de lo que estudia, nos van a plantear distintos tipos de problemas que tienen que ver con la significación, con la interpretación y la comprensión que nosotros hacemos del mensaje, de lo que nosotros comunicamos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a encontrarnos con el problema dentro de la semántica, vamos a encontrarnos con el problema de la vaguedad y de la ambigüedad del lenguaje. Cuando yo hablo de ambigüedad, estoy refiriéndome a palabras que tienen, por ejemplo, más de un significado. ¿Sí? Un ejemplo clásico es la palabra banco. ¿Sí? Te espero en el banco. Esa frase, te espero en el banco, podría ser, ¿sí?, ¿a dónde te espero? ¿En el banco, en el Macro o en el Nación? ¿O te espero en el banco de sentarme? ¿Sí? En el banco de la plaza, ¿sí?, en el banco de trabajo. ¿Está? Es una palabra que tiene muchos significados, que en determinados contextos, las palabras semánticas, si yo lo uso en un contexto claro, preciso, ¿sí?, es decir, si yo te estoy dando un cheque a vos y te estoy diciendo, bueno, anda al banco, es lógico que te vas al banco como entidad financiera a cobrar ese cheque o depositarlo, ¿sí? Pero así, cuando vos te encontré un papelito y dije, te espero en el banco, así fuera de todo contexto, no sé cómo lo voy a entender, ¿sí? O a ustedes mismos les pasa a veces en la cuestión de la lectura e interpretación de textos. La mayor dificultad se da porque hay palabras a las que les desconocemos el significado. Y quizá todavía no nos hicimos el hábito de buscar los significados en el diccionario, de trabajar con el diccionario al lado, o usarlo al mismo celu también como diccionario, y poder clarificar esas palabras a las que no les entendemos. A veces nos pasa a interpretar las consignas que se nos dan en las actividades. Y a ustedes mismos les va a pasar como futuros docentes más adelante, si Dios quiere y ustedes se reciben y trabajen. Y a veces elaboramos consignas que son ambiguas. Es decir, y no sé lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Y porque lo que se pide en la consigna no es claro. ¿Sí?
no es claro. ¿Está? Les decía, a nosotros mismos nos pasa que a veces cuando desconocemos el significado de las palabras y le suponemos un significado, ya afecta al entendimiento, afecta a la interpretación. ¿Sí? O yo puedo suponer que ustedes conocen o mi interlocutor conoce un significado al cual, ¿sí? De una palabra que yo uso cuando le doy algo, le doy un consejo, ¿sí? Y esa persona quizá, por ejemplo, una palabra que tiene más de un significado, la toma en un significado que no es el adecuado en el que yo se lo planteaba, ¿sí? Por ejemplo, la palabra berenjenal, ¿sí? Berenjenal hace alusión a una berenjena, ¿sí? Un berenjenal sería una planta de berenjenas, ¿verdad? Pero no sé cuántos de ustedes sabrán que también la palabra berenjenal significa situación problemática, lío. Y si yo uso esta frase, esta palabra, en una expresión, por ejemplo, conversando con alguien, ¿sí? Que solamente conoce la palabra berenjenal y lo único que entiende por berenjenal sería una plantación de berenjenas, y yo les dijera, che, me metí en un berenjenal, ¿sí? No sé cómo salir. Entonces, la otra persona va a pensar raro, y bueno, así como se metió en una plantación de berenjena y que salga así. Cuando lo que yo le estaba queriendo decir quizás es que me metí en un problema, ¿sí? Me metí en un lío. ¿Sí? Y la otra persona entonces que desconocía ese significado solamente entendió otra cosa distinta a lo que yo estaba haciendo. Imagínense si esto se da en un contexto de un debate, de una discusión, donde nosotros usamos el lenguaje para formar argumentos, ¿sí? Formular argumentos, dar razones acerca de lo que nosotros pensamos, opinamos, creemos, ¿sí? Intentando convencer al otro. ¿Está? Imagínense si el otro no entiende lo que yo le estoy hablando, o si yo no entiendo lo que el otro me está diciendo. No estamos en el mismo nivel de comunicación. Y eso es un problema que nos afecta. ¿Sí? Bueno, por eso eh, nosotros vamos a estudiar la lógica, ¿sí? En esta parte informal, porque esa es la importancia que a nosotros nos interesa. Bueno, hasta la próxima.